Saludos y bienvenidos una semana más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Estamos contentos y expectantes porque podemos volver a reunirnos y podemos volver a congregarnos a través de este medio y podemos seguir aprendiendo y creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como siempre decimos. Queremos mandar un fuertísimo abrazo a todos los que se van conectando. Y vamos a ir esperando, como siempre, unos segunditos para que se pueda conectar más gente. Mientras tanto, saludamos a todos. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Siempre, siempre Dios es bueno. Qué privilegio poder estar una vez más unidos. Gloria a Dios. Saludos a todos. Aleluya. Dios es bueno. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de Abba Padre. Y hoy vamos a hablar acerca de el nombre de Jesús. Perdón. Recuerden que estamos dentro de la serie Abba Padre, que llevamos ya 20 semanas. 20 semanas con el favor de Dios aprendiendo acerca de Abba Padre, de nuestra posición de hijos. Y estamos hablando ahora qué es lo que tenemos por ser hijos. Bueno, llevamos ya varias semanas hablando de qué es lo que tenemos por ser hijos y hemos visto que tenemos identidad, que tenemos herencia y lo que estamos viendo últimamente es que tenemos comunión. Y dentro de la comunión estamos hablando acerca de oración, porque recuerden que oración no es una obligación del creyente, sino que la oración forma parte de la expresión de la comunión que usted y yo podemos disfrutar por causa de estar en Cristo y por causa de saber que Dios es nuestro buen papá, que nos ama incondicionalmente. Así que eso es lo que vamos a seguir viendo hoy. Y como estamos hablando acerca de oración, pues vamos a hablar acerca del nombre de Jesús. Vamos a estar viendo aquí algunas cositas importantes acerca del nombre de Jesús. Mandamos un fuerte abrazo para todos, ya tenemos algunas personas conectadas, así que gracias por estar ahí, muchísimas gracias por su tiempo. Creo firmemente que este tiempo va a ser de beneficio para su vida, porque Dios va a hablarle y Dios va a seguir enseñándonos en este día. Así que gracias por estar y le invitamos a que puedan compartir el vídeo si ustedes lo desean, para que otras personas puedan también ser edificadas y puedan disfrutar de la enseñanza de hoy. Así que ya saben, si ustedes quieren, compartan el vídeo. Gloria a Dios. Muy bien, yo ya lo he hecho. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Y nada, en breve vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Dios. Ya saben, les invitamos a que puedan estar también participantes con sus comentarios, si quieren comentar algo, si quieren decir algo. Esto es como en la congregación, ¿no? Cuando a veces estamos enseñando y alguien dice, amén, aleluya, gloria a Dios, pues lo mismo. Les invitamos a que estén participativos con sus comentarios también. ¿Qué les parece si oramos? Hablando de oración, ¿qué les parece si oramos y si damos gracias a Dios por este tiempo? Y damos gracias a Dios por todo lo que hoy vamos a poder aprender y por aquello en lo que vamos a poder crecer en conocimiento. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Papá, queremos darte muchísimas gracias por este hermoso tiempo. Gracias, papá, por el privilegio de volver a estar congregados, de volver a estar unidos por medio de tu palabra y a través de la tecnología. Gracias por cada persona que se conecta y que está escuchando esta enseñanza, cada persona que esté escuchando, ya sea en directo o luego más tarde. Te damos gracias por cada una de sus vidas.
Papá, estamos expectantes. Realmente sabemos que tenemos un privilegio al ser tus hijos, el privilegio de ser tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Gracias, papá, por ello. Gracias porque a través de ese sacrificio perfecto, ese sacrificio hermoso, esa obra completa de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos llamarte papá. Tú eres nuestro buen papá y vivimos confiados plenamente en ti. A ti te damos toda la gloria y toda la honra porque entendemos que solamente tú te la mereces. Papá, gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos una vez más y que podamos ver aquello que hasta hoy no habíamos visto. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento y es por ello que te pedimos que tú nos hables, papá, que tú sigas enseñándonos por medio de tu palabra. Nosotros tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu voz, de seguir queriendo aprender y querer crecer en conocimiento de Cristo y de su obra completa. Gracias, papá, por tu palabra que es sembrada en buena tierra y que produce resultados y que cumple el propósito para la cual ha sido enviada. Gracias, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. A ti te honramos y te glorificamos. Papá, yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros por medio de la enseñanza de tu palabra. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, tú me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Oro por cada persona que está conectada y te doy gracias por la sanidad que se manifiesta en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque todo dolor, todo síntoma, toda enfermedad desaparece ahora de los cuerpos completamente y se manifiesta absoluta sanidad. Gracias por los dones del Espíritu en completo funcionamiento. Gracias, papá. A ti sea la gloria y la honra siempre. Yo le invito a que usted pueda darle gracias a Dios por un momento ahí donde está, que pueda agradecer a Dios, que pueda decirle gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias, papá, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre bueno. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Padre. Eres tan bueno. Aleluya. Gracias. A ti sea la gloria y la honra siempre. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, Padre bueno. No hay nadie como tú. Estamos expectantes. Queremos seguir creciendo en conocimiento. Expectantes. A ti sea la gloria siempre. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Bueno, gloria a Dios. Saludos a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros en esta hermosa hora. Estamos expectantes por todo lo que vamos a seguir aprendiendo y porque creemos que vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios por ello. Mandamos un fuertísimo abrazo para todos. Gracias por unirse a nosotros y ya saben que si quieren pueden compartir la enseñanza de hoy para que otras personas también puedan ser edificadas. Y recuerden también, preparen su Biblia, preparen su libreta, preparen su bolígrafo para que puedan tomar notas. Es importante que podamos tomar notas y que podamos plasmar en un papel o, bueno, si usted usa la tecnología hoy en día, para todo aquello que Dios nos va hablando y todo aquello que Dios nos va enseñando, que podamos tenerlo también escrito para luego refrescarlo, para luego meditar en ello también. ¿Sabe? Es importante que meditemos en lo que oímos. Meditar es pensar en lo que hemos oído. A veces se ha hablado de meditación como una confesión en voz baja, y es cierto también,
pero meditar también, por ejemplo, cuando hablamos de meditar en la palabra, es pensar en la palabra, pensar en lo que Dios nos ha hablado. Esta enseñanza puede tener una duración X, pero cuando hablamos de meditar, estamos hablando de pensar en lo que hemos recibido de parte de Dios. Así que vamos a ponernos en marcha y le pido que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 1. Estamos hablando acerca de Abba Padre y estamos hablando acerca de la comunión. Usted y yo tenemos una perfecta comunión. Recuerde que hablamos de una comunión perfecta gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. No hablamos de una comunión perfecta basada en lo que nosotros hacemos para Dios, sino en lo que Él hizo a nuestro favor. Es por eso que podemos afirmar con total rotundidad que tenemos una comunión perfecta con el Padre y que la vamos a seguir teniendo siempre, porque esa comunión está basada en una obra perfecta, en una obra completa. Esa comunión está basada en una obediencia absoluta, que obviamente no es la nuestra, sino que es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios por ello. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 2, vamos a hablar hoy, como hemos dicho, pero quería que primero miráramos un par de versos aquí. Vamos a hablar hoy acerca del nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dentro de este tiempo en el que hemos hablado acerca de oración, hemos dicho que nosotros no debemos orar como las personas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, como las personas, por ejemplo, como David, etcétera, etcétera. Es triste ver cómo todavía muchos oran como David oraba, porque ven que hay una oración escrita en la Biblia y algunos piensan que tenemos que seguir orando de esa manera. Pero recuerde que David no había nacido de nuevo, David no había sido creado de nuevo en justicia y David no tenía el nombre de Jesús. Esas son tres diferencias básicas que estuvimos enseñando tiempo atrás cuando hablábamos acerca de oración. Si nosotros hoy no oramos como oraba Job, o como oraba Jabes, o como oró David, es porque, entre otras cosas, usted y yo hemos nacido de nuevo. Entre otras cosas, usted y yo estamos en Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido bautizados en Cristo. Entre otras cosas, usted y yo somos la justicia de Dios, precisamente por estar en Cristo. Quiere decir que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque desde que nacimos de nuevo no hemos vuelto a pecar en el Espíritu. Usted puede pensar, no, pero Kenneth, yo he pecado, pero no la nueva creación que usted es, no la nueva criatura que usted es. Lamentablemente, por tener una mente que no ha sido renovada en su totalidad, es cierto que nosotros todavía podemos cometer acciones de pecado, pero lo que somos en Cristo no ha pecado ni pecará nunca, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y nada corrupto entra. Estamos hablando de nuestra parte espiritual. Estamos hablando del ser espiritual que usted y yo somos en Cristo. Entonces, necesitamos entender eso. Y además, tenemos el nombre de Jesús. Tenemos un nombre que la propia Biblia nos enseña que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Ahora, vamos a ver algunas cosas que son importantes y recuerde que hablamos siempre de ir contra las tradiciones. No es que vayamos contra las tradiciones como algo que hacemos a propósito, no es que buscamos ir contra las tradiciones, no. Lo que pasa es que cuando enseñamos el Evangelio, obviamente las tradiciones son descubiertas. La falsa enseñanza o las enseñanzas equivocadas salen a la luz, porque cuando la verdad aparece, lo que no es verdad se descubre. No sé si usted estará de acuerdo conmigo con eso. Entonces, cuando la verdad se muestra, la mentira también se descubre. Y cuando nosotros enseñamos el Evangelio, el único Evangelio que existe, cuando enseñamos el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que ocurre es que obviamente se descubre lo que no era verdad.
Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, por favor, porque dentro de todo esto, lamentablemente, sobre todo en el ámbito pentecostal, y lo digo con respeto siempre, que quede bien claro, ¿no? Pero en el ámbito pentecostal a veces siempre se ha estado buscando algo nuevo y las personas dicen, no, pero yo quiero escuchar algo nuevo. Pero escuche, nosotros necesitamos escuchar, valga la redundancia, lo que es importante para nuestras vidas, no lo nuevo. Ahora, puede ser cierto que haya cosas que escuchamos que para nosotros sean nuevas, pero no significa que sea algo nuevo. Es por eso que a veces, lamentablemente, muchos pastores han vivido bajo una presión continua de querer siempre estar desafiados a enseñar algo nuevo cada domingo. Y tienen esa presión. ¿Y qué voy a enseñar este domingo? Que tiene que ser algo nuevo, algo que la gente no haya escuchado nunca. Es como que viven con una presión de... Pero déjeme decirle algo, no necesitamos algo que no hayamos escuchado nunca. Necesitamos meditar en lo que hemos escuchado, necesitamos crecer en el conocimiento de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad que es Cristo en nosotros. Fíjese que Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese que nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que oiremos. No, que ya hemos oído. Y el capítulo empieza diciendo, por tanto, ¿qué es lo que hemos oído? Porque aquí cuando el autor de la carta está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos oído? La respuesta está en el capítulo 1. El capítulo 1 comienza la carta a los Hebreos diciendo lo siguiente. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Qué es lo que dice el capítulo 2? Bueno, vamos a prestar atención o con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Bueno, ¿y qué hemos oído? Hemos oído al Hijo. Dios hablándonos por medio del Hijo. Eso es lo que hemos oído. Hemos oído el Evangelio. Hemos oído las muy buenas noticias de la gracia de Dios manifestada a nuestro favor. Y el autor dice, oigamos con diligencia, meditemos con diligencia, escuchemos con más diligencia estas cosas. Recuerde que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hay personas que a veces se sientan y dicen, no, pero es que yo eso ya lo he escuchado, es que yo eso ya lo sé. No, escuche, necesitamos oír y oír y oír, porque no se trata ni siquiera de tener un saber mental, se trata de tener una convicción, una seguridad de lo que creo, una seguridad de lo que sé, pero no con un conocimiento mental, sino con el conocimiento del Espíritu. Por eso Pablo decía, yo sé que esto produce seguridad en ustedes. Y yo les voy a repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es crecer en Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en el entendimiento del Cristo que vive en nosotros, crecer en el conocimiento que nos habla Colosenses capítulo 1. Y esta es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en mí. Lamentablemente hay personas que dicen, si no se predica de cierta cosa, nos están robando la esperanza. Hay algunos que dicen, si no se predica acerca del rapto, le están robando la esperanza al creyente. Amados, la esperanza es el Cristo que vive en mí. Cristo en mí, la expectativa, la esperanza de gloria. El Cristo que habita en mí. El entendimiento de saber que hay un Cristo que vive en mí, que porto la vida de Cristo, que la naturaleza de Dios es la que va gobernando mi ser por completo. Gloria a Dios.
Y es en eso en lo que debemos crecer en conocimiento y debemos crecer en entendimiento. Y aunque haya cosas que hemos oído anteriormente, necesitamos reforzarlas, necesitamos afianzarlas correctamente, necesitamos meditar en ellas, necesitamos escucharla con más diligencia. Pero por otro lado, cuando hay cosas que vienen y que golpean nuestra forma de pensar por causa de la tradición que hay en nosotros, y por favor, amados, no se ofendan, pero todos tenemos tradición. Todos tenemos tradición que ha sido inculcada, ya sea por la familia, ya sea por la cultura, ya sea por la religión. Hay tradición en nosotros. Y cuando viene la enseñanza de la palabra, lo que sucede es que esa tradición es golpeada. Esa tradición es desafiada. Y es necesario que se echen abajo esas fortalezas mentales para que Cristo pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Es necesario que se echen abajo esos argumentos incorrectos para que la realidad de Cristo sea formada en nosotros. Es importantísimo. Y vamos a hablar acerca del nombre de Jesús. Y es por eso que es necesario que hablemos del nombre de Jesús para que entendamos lo que el nombre de Jesús representa. Y que, por otro lado, nos despeguemos a veces de ciertas tradiciones, de ciertos pensamientos que no son los correctos. Así que, no sé si están preparados, pero vamos a ello. Hoy no estoy, me van a perdonar, pero por el motivo que sea, yo no estoy pudiendo ver aquí ningún tipo de comentario. Ahora sí, a veces salen, a veces no. Pero yo voy a creer por la fe que hay gente allí escuchando. Vamos a creerlo. Muy bien. Hablamos acerca del nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versos 13 y 14, por favor. Juan 14, versos 13, perdón, versos 13 y 14. Dios es bueno siempre. Dice así. Obviamente vamos a estar viendo algunos versos que yo sé que ustedes pueden conocer de una forma muy clara. Dice así. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Estoy leyendo en Juan 14, empezado en el verso 12, pero luego 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, obviamente está hablando nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Creo que de una forma clara y evidente vemos que el nombre de Jesús es importante dentro de nuestra vida de oración. El nombre de Jesús es importante dentro del entendimiento de nuestra vida de oración. Pero escúchenme bien, por favor. El nombre de Jesús no fue diseñado para acabar todas las oraciones de los evangélicos. Y lamentablemente parece ser que si una oración no acaba en el nombre de Jesús, no es una oración efectiva y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y no estoy diciendo que eso esté mal. El problema es cuando hemos tomado el nombre de Jesús como una muletilla, como algo que tenemos que decir. Hemos tomado el nombre de Jesús como que, repito, si yo no acabo mi oración en el nombre de Jesús, mi oración no ha sido escuchada. O si yo no acabo mi oración diciendo en el nombre de Jesús, mi oración no va a ser respondida. Y en absoluto tiene nada que ver con esto.
Amados, el nombre de Jesús no nos fue dado para que acabemos todas nuestras oraciones. El nombre de Jesús nos ha sido dado para que entendamos a quién representamos. Es decir, el nombre de Jesús define representatividad. No es una frase hecha para que acabe mi oración. Te pido por tal, te pido por cual, en el nombre de Jesús, amén. Y es como que uno se queda tranquilo porque dice, bueno, si he orado en el nombre de Jesús, eso significa que va a pasar sí o sí. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de esto. Porque esto va más allá de acabar mi oración diciendo el nombre de Jesús. Esto es entender a quién estoy representando. Esto tiene que ver con entender que cuando se me ha dado el nombre, se me ha dado una autoridad. Entonces yo puedo acabar todas mis oraciones diciendo la frase en el nombre de Jesús y sin embargo no estar ejerciendo verdadera autoridad. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 5, verso 20. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Dios es bueno. Dice, así que somos embajadores, escuche, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjese que dice, somos embajadores en nombre de Cristo. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús se nos ha dado como representatividad del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Obviamente Efesios capítulo 1 nos dice que nosotros somos la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, el nombre de Jesús va más allá del final de mi oración. El nombre de Jesús es la autoridad que se me ha dado. Embajador tiene que ver con un servidor, tiene que ver con un ministro, sacerdote o un representante. Obviamente, la palabra embajador tiene que ver con el ámbito de la política o la diplomacia. Creo que todos estamos relacionados con esto, ¿verdad? Usted puede vivir en un lugar, pero usted sabe, si usted vive en Perú y a lo mejor está en la capital, en Lima, usted puede visitar a lo mejor la embajada argentina en Perú. Y ahí están los embajadores de Argentina en Perú. Y ellos están allí representando a la nación que les ha enviado. No son peruanos, son argentinos. ¿Están en Perú? Sí, están en Lima. Pero están representando a otra nación. Están representando la nación que les ha autorizado y les ha delegado sobre ellos una responsabilidad. Eso es entender embajadores. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos embajadores en el nombre de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús, hablamos de aquel a quien representamos. No me represento a mí mismo. Fíjese qué maravilloso. Todos los que estamos en Cristo representamos a Jesucristo aquí en la tierra. Todos. No representamos solamente una congregación. No representamos solamente un ministerio. No representamos solamente una denominación o una lo que sea. No. Representamos a Jesucristo aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidierais en mi nombre al Padre, se hará. Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre. ¿Quién está hablando? Obviamente está hablando nuestro Señor Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, por alguna razón hemos asumido que el poder de la oración está en las palabras que utilizamos como si fueran palabras mágicas. Y por eso las solemos acabar diciendo en el nombre de Jesús. Como si fuera un toque mágico para nuestras oraciones. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Perdón, que he golpeado el micrófono. Lo digo con todo el respeto del mundo. Pero necesitamos crecer en entendimiento. Necesitamos crecer en conocimiento. Entonces pensamos que las palabras que usamos son la clave de nuestra vida de oración. Y sobre todo si las acabamos de esa manera. Le hemos asignado más poder a las propias palabras que a lo que esas palabras representan. Y aquí está la clave. Escuche, en el nombre de Jesús no tiene poder en sí mismo. La clave es que entendamos lo que esas palabras representan para nosotros. Y lo vamos a ver en la Biblia, ojo. Lo vamos a ver en la Escritura, por favor. Entonces es importante que nosotros entendamos qué estamos diciendo cuando decimos en el nombre de Jesús. Tiene que haber un conocimiento detrás de eso. Juan 14, 26. Aleluya. Vamos a ir paso a paso para que esto pueda ser entendido. Yo voy haciendo así para ver si de vez en cuando salen los comentarios para saber que ustedes están ahí solo. Ya sé que usted me puede decir, Kenneth, vive por fe. Cierto es. Vive por fe y no por vista. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora permítame abrir un paréntesis, por favor. No quiero que ahora nos condenemos porque acabamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén. No, no, no. No se trata de eso. Pero se trata de entender realmente lo que eso significa. Se trata de conocer realmente qué es lo que estamos haciendo. Ese es el punto. El punto de esta enseñanza no es señalar, estamos haciendo esto mal. No, el punto de esta enseñanza es llevarnos a un conocimiento mayor de lo que las palabras en el nombre de Jesús significan. No sé si me estoy explicando. Repito, el punto de esta enseñanza no es señalar lo que hacemos mal y dejarlo ahí todo. El punto de esta enseñanza es llevarnos a un conocimiento mayor de qué significan esas palabras. Aquí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Recuerde que Jesús vino diciendo, es necesario que yo me vaya y que el Consolador venga, que el Espíritu Santo venga, porque Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, el nombre de Cristo significa que le representamos a Él. Nunca se trató de una fórmula mágica. Nunca se trató de palabras mágicas, sino de un entendimiento de la representatividad que involucran esas palabras. Un entendimiento de lo que significa tener el nombre de Jesús. Un entendimiento de lo que realmente significa poder orar en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado ese nombre y se nos ha hecho embajadores en ese nombre, y yo necesito entender esto. ¿Cómo funciona un embajador? ¿Cómo funciona un embajador de forma práctica? Un embajador nunca va a actuar por su propia cuenta, sino que un embajador espera las indicaciones que se le deben dar del país al que representa.
Un embajador jamás usará el nombre de su país para obtener un beneficio propio. Un embajador representa a aquel que le ha investido con esa posición de embajador. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos las palabras en mi nombre, lo que esas palabras implican es que estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Ahora, por favor, no veamos esto como algo legalista, porque no se trata del legalismo. No veamos esto como algo legalista, pero entendamos, no nos estamos representando a nosotros, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que los domingos estamos enseñando acerca de qué. Estamos enseñando acerca de reinar en vida. Nosotros representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros representamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y eso indica que nosotros vamos siguiendo las instrucciones de aquel a quien representamos. Escuchen, amados, claro que hay cambios en nuestras vidas. Claro que hay cosas que usted y yo en el caminar vamos a ir dejando de lado. Eso es así. Hay personas que todavía siguen insistiendo en que aquellos que predicamos gracia o que insistimos mucho en la gracia, estamos dando licencia para esto, licencia para aquello, cosas que hemos escuchado mucho y que creo que seguiremos escuchando, ¿no? Y sabemos que no es así. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, donde todo en la vida cristiana tiene que ver con renunciar a todo, porque si no, no estás viviendo en santidad, y renuncia a esto, y renuncia a aquello, y renuncia a lo otro, porque esa es la verdadera santidad. No, vamos a quedarnos en la mitad del camino. Vamos a quedarnos en el centro del camino, y el centro del camino es entender a quién representamos. Y que cuando hay cosas que nosotros dejamos a un lado, no es porque alguien nos obliga, no es porque estamos tratando de ganarnos algo de parte de Dios, no es porque queremos alcanzar un milagro, no tiene nada que ver con eso, sino que es porque estamos entendiendo a quién representamos aquí en la tierra. Estamos entendiendo la naturaleza que nos está gobernando ahora. Estamos entendiendo quiénes somos en Cristo hoy. Y por causa de entender quiénes somos en Cristo hoy, vivimos como vivimos. Pero no porque tratamos de ganarnos algo de parte de Dios. No porque tratamos de aplacar la ira de un Dios enfadado. No porque tratamos de conquistar nuestro milagro, nuestra sanidad. No porque tratamos de ser salvos de esa manera. No tiene nada que ver con eso. Sino que es simplemente porque estoy creciendo en el conocimiento de saber a quién represento. Quién soy aquí en la tierra. Por eso que es necesario que meditemos en estas cosas. El nombre de Jesús no es para simplemente usarlo cada vez que cierro una oración. Es para entender a quién represento. Es para entender quién me gobierna. ¿Qué naturaleza me está gobernando hoy? Que, según dice la palabra, es la naturaleza de Dios en nosotros. Vamos a avanzar un poquito. Para que nosotros podamos representar correctamente. Ahora, ¿qué significa representar correctamente? Representar con entendimiento. Para que nosotros podamos representar correctamente, necesitamos desarrollar un mayor conocimiento de a quién representamos. Porque yo no voy a poder representar a quien no conozco. Así, a mí si me dicen,
te vamos a hacer embajador de Argentina en España. Y yo voy a decirle, yo no puedo ser embajador de Argentina en España porque yo no conozco Argentina, no conozco las leyes argentinas, no conozco la forma de gobierno de Argentina, no conozco los políticos argentinos, o de Perú, o de México. Yo no puedo ser un representante si no lo conozco. Por eso es tan importante que usted y yo podamos crecer en el conocimiento correcto, que usted y yo podamos crecer en el entendimiento correcto, saber a quién estamos representando aquí en la tierra. Cuando nosotros sabemos a quién representamos y que ese nombre está por encima de todo nombre, no vamos a caminar en temor. Y no importa lo que venga, no importa que se hablen de nuevas pandemias o que se hablen de nuevas crisis o que se hablen de nuevos desastres, nosotros sabemos a quién estamos representando aquí en la tierra. Nosotros sabemos que formamos parte de un cuerpo y ese es el cuerpo de Cristo. Por eso, amados, el conocimiento de Cristo, no el conocimiento de una religión, no el conocimiento de una denominación, no el conocimiento de un ministerio, el conocimiento de Cristo es fundamental para poder representarlo aquí en la tierra. Yo necesito crecer en el conocimiento de Cristo cada vez más. Yo necesito crecer en el entendimiento de mi Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, lo que nombrábamos antes. Para mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y cuando seguimos leyendo, Él nos da su currículum y nos dice todo esto, yo lo tengo por basura con tal de crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento del poder de su resurrección. Y lo tengo todo por basura. Porque yo quiero crecer en este entendimiento, porque yo quiero crecer en este conocimiento. Es clave y es determinante que yo crezca en el conocimiento de Cristo. Lamentablemente, muchos no están predicando el Evangelio porque no conocen el Evangelio. Muchos predicadores no tienen a Cristo en sus mensajes porque no conocen al Cristo que debemos conocer. Conocemos una religión, conocemos un sistema religioso, pero no conocemos al Cristo que representamos. Y no lo digo por favor, no lo digo en forma de condena, lo digo porque es necesario, pero aparte, es algo que todos deberíamos querer, es algo que todos deseamos, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de qué es lo que hizo. ¿Se da cuenta por qué no experimentamos la realidad del nuevo pacto? Porque no conocemos el nuevo pacto. ¿Por qué no experimentamos la realidad de la gracia? Porque no conocemos la gracia. Podemos estar conociendo legalismo, podemos estar conociendo cualquier otra cosa, pero no la realidad de la obra completa de Cristo. Por eso Cristo debe ser predicado en cada mensaje. Cristo debe ocupar nuestros mensajes para que la gente pueda conocer a Cristo. Amados, aquí no se trata de que las personas conozcan la Iglesia Gracia y Fe. No se trata de que las personas puedan conocer a Kenneth. Se trata de que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su obra completa, para que usted, amado, amada, cuando use el nombre de Jesús, sepa lo que está haciendo. Sea consciente de lo que está haciendo. Sea consciente de lo que esas palabras representan. Seamos conscientes del poder, no que hay en esas palabras, sino en la persona que esas palabras representan, que es la persona de Cristo. Crezcamos en este conocimiento, crezcamos en este entendimiento. Mire lo que le decía antes.
Hechos capítulo 19, por favor. Hechos capítulo 19, vamos a leer a partir del verso 13. Dios es bueno siempre. Hechos 19, si me dan un segundo, porque la tecnología a veces... Hechos 19, verso 13. Vamos a leer unos versos antes, verso 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjese. Como si el nombre de Jesús fuera mágico. ¿Se da cuenta? No se trata de las palabras en sí. Se trata de lo que esas palabras representan. Entonces ellos quisieron invocar el nombre de Jesús como si fuera mágico sobre aquellos que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese, la verdad que uno no quiere reírse, pero hay que reconocer que suena chistoso un poco, ¿no? Ellos dicen, el espíritu malo habla y todo, y dice, sabemos quién es Jesús. Sabemos incluso quién es Pablo, el que predica de ese Jesús, pero ¿quiénes sois vosotros? Vosotros nos estáis hablando en el nombre de Jesús, pero ¿quiénes sois? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender como creyentes. Cuando hablamos del nombre de Jesús, no estamos hablando de unas palabras mágicas. Estamos hablando de entender a quién estamos representando aquí en la tierra. Estamos hablando de entender y de comprender la autoridad que se me ha dado, porque precisamente lo que ese nombre implica es autoridad. Aleluya. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el entendimiento de la autoridad que tenemos. Amado, no se trata de usar el nombre por usar. Se trata de ejercer autoridad. Más adelante, dentro de la serie de los domingos, obviamente hablaremos acerca de esto. Pero el punto es, ¿estamos ejerciendo verdadera autoridad? ¿Estamos entendiendo a quién representamos? Déjeme leerle 2 Corintios 5:20 en la traducción lenguaje actual. Repito, lo que hemos visto antes, 2 Corintios 5:20, pero ahora en la traducción del lenguaje actual. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Yo le hago una pregunta. ¿De qué tengo que asegurarme cada vez que oro? ¿De qué tengo que asegurarme cada vez que uso el nombre de Jesús? De saber a quién represento. De eso tengo que asegurarme. De saber la autoridad que se me ha dado. Porque cuando yo pido algo, es como si Jesús mismo lo estuviera pidiendo.
Y ese es el entendimiento de la representatividad. Yo sé que es una palabra complicada, la tengo que decir así medio lento para que me salga bien. Cuando yo hablo algo en el nombre de Jesús es como si Jesús mismo lo estuviera hablando. Cuando yo hago algo en el nombre de Jesús es como si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Usted puede ver, estas personas tuvieron que salir corriendo porque Dios no está comprometido a responder aquello que no le representa. Entonces el problema, y lo digo con todo respeto, es que a veces nos volvemos como los católicos con sus rezos. Y acabamos todas nuestras oraciones con esa frase. En el nombre de Jesús, amén. Como si esa frase fuera mágica. Como si esa frase fuera la que realmente hace todo. Pero amados, sin un entendimiento de a quién estamos representando, estamos perdiendo la oportunidad de ejercer autoridad de forma correcta. Kenneth, ¿nos estás diciendo que no usemos el nombre de Jesús? No. Lo que les estoy diciendo es que lo usemos de forma correcta. Que lo usemos entendiendo a quién estamos representando. Que lo usemos entendiendo quiénes somos nosotros en Cristo. Y eso viene por medio de crecer en el conocimiento y en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando decimos que ninguna enfermedad puede permanecer en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, no lo decimos como si fuera una fórmula mágica, lo decimos porque sabemos a quién representamos. Mi pregunta es, ¿alguna enfermedad pudo estar en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? En ningún momento. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué pasa si la enfermedad me ha golpeado? ¿Qué pasa si algún síntoma me golpea? Escuche, no estoy diciendo que nos condenemos porque tengamos algún dolor en el cuerpo. No estoy diciendo que nos condenemos porque el médico nos haya diagnosticado algo. Lo que estoy diciendo es que entendamos qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece. Y que no permitamos en nuestras vidas aquello que no nos pertenece. Eso es lo que me refiero. Un hombre de Dios que pudimos conocerlo y que tuvimos un tiempo maravilloso, aunque fue breve, fue maravilloso y que ya está en casa con papá. Pero me acuerdo que cuando él nos visitó, él dijo lo siguiente: yo prefiero seguir siendo un loco que le cree a Dios por sanidad a ser un cuerdo y que viva enfermo el resto de sus días porque nunca decidió creerle a Dios. Lamentablemente, las enseñanzas incorrectas respecto a la soberanía de Dios, las enseñanzas incorrectas acerca del no poder hablar o del no poder declarar. Yo sé que hay exageraciones. Yo sé que hay predicadores por ahí y aberraciones que se dicen por ahí, lo sé. Decreta esto, decreta aquello, como si Dios estuviera obligado a servirnos, pero no se trata de esto, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Amados, si algo debemos tener claro es saber quién es Dios. Si algo tenemos claro cuando hablamos ahora acerca del nombre de Jesús, es entender a quién representamos. Le representamos a Él, le seguimos a Él, le obedecemos a Él. Claro que sí, seguimos sus instrucciones, su dirección. Para eso el Espíritu Santo, entre otras cosas, forma parte de nosotros, habita en nosotros, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Decidimos someter nuestro sistema de pensamientos, nuestro sistema de emociones, nuestro caminar a la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Por supuesto que sí, gloria a Dios por ello.
Sabemos quién es Dios. Y sabemos que Él es nuestro papá y que somos sus hijos amados, pero que eso no quita la realidad de saber que Él es Dios. Nosotros no somos los dioses. Él es Dios. Él es el único Dios verdadero. Pero cuando hablamos acerca de declarar o hablamos acerca de confesar, no es para obligar a que Dios haga algo, sino que hablamos en el nombre de Jesús, entendiendo que hay autoridad en ese nombre, hablamos lo que sabemos que Dios ya hizo por nosotros. Ese es el punto. Hablamos lo que ya fue hecho, hablamos lo que ya fue pagado. No hablamos para obligar a Dios de alguna manera, no, hablamos porque entendemos que Dios ya lo hizo y usamos el nombre de Jesús contra la enfermedad, usamos el nombre de Jesús contra la escasez, usamos el nombre de Jesús contra el problema financiero, el problema familiar, la falta de trabajo, pero lo usamos desde el entendimiento de lo que ya fue hecho y de lo que ya fue pagado. No para obligar a que Dios haga algo, pero sí para ejercer autoridad sobre las circunstancias. Porque si hablamos de reinar en vida como hacemos el domingo, hablamos de ejercer autoridad sobre las circunstancias y entender lo que sí es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Si hablamos de representatividad, amados hermanos, tenemos que hablar de entender la voluntad agradable, perfecta y buena de Dios. Porque si vamos a representar a Dios aquí en la tierra, yo necesito conocer su voluntad. Mi pregunta es, ¿qué hizo Jesús cuando caminó en esta tierra? ¿Jesús se representó a sí mismo o Jesús vino para representar al Padre? Porque Jesús dijo bien claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo hago es lo que he visto hacer al Padre. Y lo que yo les he hablado a ustedes es lo que he oído hablar al Padre. ¿A quién vino a representar Jesús? Jesús vino a representar al Padre y la iglesia representa a Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que necesitamos entender. Y si hablamos de usar el nombre de Jesús, no lo hablamos porque es una varita mágica, que cuando digo en el nombre de Jesús, amén, ya está hecho. No, no, no. Hay autoridad en ese nombre. Hay representatividad en ese nombre. Sé a quién estoy representando. Y necesito conocer su voluntad. Yo no puedo representar a Jesús correctamente o al Padre si no conozco su voluntad. Por eso la enseñanza incorrecta de la soberanía de Dios le ha robado al creyente caminar en cosas que ya son suyas. Y como decíamos, aunque haya abusos, no debemos dejar de enseñar la verdad por causa de los abusos. Si yo tengo que hablar en el nombre de Jesús, yo voy a hablar en el nombre de Jesús. El hecho que haya 4 locos diciendo, decreta esto, decreta aquello, decreta lo otro, no significa que yo no voy a hablar lo que tengo que hablar. Pero para hablar lo que debo hablar, necesito conocer su voluntad. De ahí que algunos dicen, aquellos que hablan de sanidad están rompiendo la soberanía de Dios. No, amados, es que Dios en su soberanía, para todos aquellos con todo el amor del mundo, para todos aquellos que hablan de la soberanía de Dios, déjeme decirles, Dios en su soberanía envió a Jesús. Y en su soberanía Jesús murió por cada uno de nosotros para darnos una perfecta salvación, la cual incluye sanidad, la cual incluye prosperidad, incluye perdón de pecados, incluye éxito. Sé que esta palabra a algunos les molesta, pero incluye éxito porque éxito es llevar a cabo la voluntad del Padre en la tierra. Hacer el llamado de Dios aquí en la tierra. Éxito no tiene que ver con mucho dinero o con una mansión o con una empresa próspera que si Dios
en su llamado quiere que usted lo tenga, perfecto. Pero éxito es hacer lo que Dios quiere que haga aquí en la tierra. Amén. En el tiempo que Dios quiere que lo haga. Dios en su soberanía decidió todo eso, no lo decido yo. No soy yo el que trata de retorcerle el brazo a Dios para que me sane. En su soberanía Dios decidió salvar a la humanidad, sanar a la humanidad, prosperar a la humanidad. Dios decidió volver a unir a la humanidad con Él. Aleluya. Por medio de Cristo. Eso es lo que Dios decide en su soberanía. ¿Queremos hablar de soberanía? Hablemos de soberanía. Kenneth, ¿tú crees que Dios es soberano? Por supuesto que sí. Y la mejor forma de honrar su soberanía es creer en Jesús y en su obra completa. ¿Me está escuchando? Sí. La mejor forma de honrar su soberanía es creyendo en Jesús y en su obra completa. Amén. Eso es entender soberanía. Entonces, cuando yo uso palabras para hablarle a mi cuerpo, en el nombre de Jesús, entendiendo la representatividad, no la fórmula mágica, yo no estoy quebrantando la soberanía de Dios. Yo estoy caminando en la obra completa de mi Señor Jesucristo. Cuando le digo a mi cuerpo, cuerpo, tú estás sano en el nombre de Jesús. Amén. Porque ese nombre está por encima de todo nombre. Amén. Entender la persona, entender a la persona que represento, me ayuda a ganar confianza, seguridad. Porque ahora tengo un nombre que está por encima del cáncer, del COVID-19, por encima de la crisis financiera, por encima del problema familiar. El nombre de Jesús está por encima de todo eso, pero no es una poción mágica, no es una varita mágica, es autoridad. Es Dios diciéndonos, ahora ustedes me representan a mí en la tierra. Ahora ustedes son mi iglesia. Ahora ustedes son el cuerpo de mi Hijo en la tierra. Por eso Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis. Y aún mayores las haréis. ¿Por qué mayores? Porque Jesús era uno. Ahora el cuerpo de Cristo somos millones en la tierra. Así es. Quiere decir que mientras yo oro por enfermos ahora, y enfermos son sanados, otras personas en diferentes lugares del mundo están orando por enfermos y están siendo sanados también. En aquel momento Jesús era uno, luego se impartió sobre los 12, luego se impartió sobre los 70, delegaba autoridad, claro que sí. Pero ahora somos millones que estamos representando a Jesús aquí en la tierra, que tenemos ese nombre. El problema es cuando la iglesia, por un sistema religioso, no ha sabido disfrutar correctamente de ese nombre y no ha sabido sacarle provecho a ese nombre. Pero gloria a Dios que usted y yo podemos crecer en entendimiento. Gloria a Dios que usted y yo podemos crecer en conocimiento, de manera que sepamos cada vez más y cada vez mejor a quién estamos representando. Soy el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Tengo el nombre de Jesús? Sí. ¿Pasa algo si no acabo mis oraciones diciendo en el nombre de Jesús? No, no pasa nada. Pero sí le voy a pedir algo. Cuando use el nombre, sepa lo que está haciendo. Cuando use el nombre, sepa a quién está representando. Cuando use el nombre, sepa quién es usted en Cristo. Crezca en este conocimiento. Crezca en este entendimiento. Dejemos atrás liturgias religiosas, formas. Recuerde, el enfoque en las formas, perdemos la esencia.
Dejemos atrás todo eso. Gracias a Dios que la palabra nos va limpiando de todas esas liturgias religiosas y nos lleva a crecer en un entendimiento correcto y nos lleva a crecer en un conocimiento que nos desafía para que podamos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios aquí en la tierra ahora. Eso es entender el nombre de Jesús. Eso es entender la autoridad que tenemos. Usted tiene máxima autoridad. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra tiene más autoridad que usted y que yo, porque somos la iglesia de Jesús en la tierra. Le representamos a Él. Por eso se acuerda lo que dice Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién va a estar contra mí? Nadie. Entonces, amado, amada, yo sé que usted sabe cómo acabar sus oraciones, pero yo le hago una pregunta. ¿Sabe a quién representa? ¿Sabe que usted es un embajador de Cristo aquí en la tierra? ¿Sabe que usted le está representando a Él aquí en la tierra? Y repito, por favor, no nos vayamos al entendimiento religioso. Representarle a Él no es ir con corbata. Representarle a Él no es ir así con una postura rígida y que soy el intocable. No, no, no. Representarle a Él es saber cuándo debo ejercer autoridad de forma correcta. Representarle a Él es hablar lo que Él habla. Representarle a Él es predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente que todavía sigue diciendo, no, tenemos que predicar todo el consejo de Dios y eso tiene que ver con predicar el infierno, predicar la gran tribulación, predicar el anticristo. No, amados, predicar todo el consejo de Dios es predicar el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del reino, es el Evangelio de la paz, es el Evangelio de la gracia. Eso es predicar el consejo de Dios. Predicar a Cristo. Si alguien tiene el denuedo de decirme que predicando a Cristo no estoy predicando todo el consejo de Dios, es que tiene un problema serio. Tiene un problema muy serio. Predicar a Cristo es predicar todo el consejo de Dios. Predicar la gracia de Dios es predicar todo el consejo de Dios. Es su gracia, es su bondad, su amor incondicional, lo que siempre nos moverá al arrepentimiento correcto. No es el miedo al infierno. ¿Sabe una cosa? Yo ya ni pienso en el infierno. Ni pienso en eso. Ni pienso en lo que, en lo que denominan la gran tribulación o lo que algunos llaman el anticristo como una persona que tiene que manifestarse cuando ya todos sabemos que es un sistema que está aquí. Porque a mí lo que me interesa es crecer en el conocimiento de Cristo. Crecer en el conocimiento de su gracia maravillosa. Crecer en el conocimiento de cómo funciona su reino. Crecer en el conocimiento de su amor incondicional hacia mi vida. Saber que soy el Hijo amado del Padre. Eso es lo que nos interesa. Representar a Cristo, ser embajadores de Cristo es llevar su mensaje. Dios, habiéndose reconciliado con el mundo por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora os pedimos, reconciliaos con Dios. Es eso. No es nada más y nada menos que eso. Predicar la realidad del amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias. Gracias por
este maravilloso conocimiento, este maravilloso entendimiento. Gracias por saber que representamos a Cristo aquí en la tierra, que te representamos a ti, papá. Gracias porque somos el cuerpo de Cristo, somos tu iglesia. Se nos ha dado poder, se nos ha dado autoridad y se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos a usar ese nombre con el entendimiento correcto. Papá, gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Creo que tu palabra ha sido sembrada en buena tierra. Creo que tu palabra produce resultados. Y te doy gracias, porque sé que el Espíritu Santo va a seguir hablándoles y enseñándoles conforme vuelven a oír la enseñanza, conforme meditan en lo que han oído, conforme repasan los apuntes. Gracias, papá. Sé glorificado en todo tiempo. Oramos y bendecimos cada persona. Y te damos gracias porque caminan en salud divina. Te damos gracias porque todo ha sido suplido en sus casas y en sus hogares. Y porque caminan bajo tu continuo cuidado. A ti sea la gloria y la honra siempre. Te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien, amados. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, un jueves más. Gracias por unirse a nosotros. Ha sido maravilloso contar con todos ustedes. Recuerden que si quieren pueden compartir el vídeo de hoy para que otros sean edificados. Creo que este tema del nombre de Jesús puede ayudar a mucha gente. Y recuerden que el domingo volveremos aquí a las 6 de la tarde, para seguir aprendiendo a reinar en vida juntos. Así que les esperamos, no se lo pierdan. Y también hoy, en unas horas, luego lo voy a estar compartiendo, he participado en una entrevista también, así que vamos a tener un tiempo de entrevista donde me van a poder conocer un poquito mejor. Así que nada, en unas horas se estará emitiendo también esa entrevista por Facebook. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposa Keila y de mi parte y les esperamos el domingo. Gracias a todos, cuídense mucho.